La economía física se desintegra. Entre los logros presentados por el presidente Chávez en la celebración de sus primeros 100 días de gobierno fue el aumento en el precio del petróleo, como resultado de los recortes de producción que ha llevado a una recuperación de las reservas internacionales hasta el nivel de 14.000 millones de dólares. Chávez también destacó que la inflación había bajado al 1.1% en abril y predijo que en mayo sería incluso inferior al 1%. Se jactó de que el tipo de cambio se había mantenido estable, flotando dentro de los límites establecidos, y que el mercado de valores se había recuperado. Pero en mayo, la inflación subió 2 puntos, mientras que la bolsa perdió la mitad de sus beneficios, simplemente por el efecto tango de la crisis argentina. En cualquier caso, los economistas se rieron de Chávez porque confunde estancamiento con estabilidad. Para casi todos, era obvio que la caída de la inflación ocurría debido al bárbaro colapso del consumo, incluyendo alimentos. Según el presidente de la Cámara de Comercio, Alvis Muñoz, las cifras calculadas en conjunto al Consejo de Supermercados vinculado a la Cámara de Comercio muestran que el consumo de alimentos cayó un 12% solo en abril. Esto es muy preocupante porque significa que la crisis es mucho peor de lo que pensábamos. Cuando alguien no compra un par de zapatos, un vestido o una joya, no es tan grave como cuando alguien deja de comprar huevos, pasta y carne, dijo. Chávez decretó un aumento salarial simbólico del 20% para los empleados públicos a partir de mayo, que sirvió de base para un aumento del salario mínimo en el sector privado, que pasó de 100.000 bolívares mensuales, $168, a 120.000 bolívares, aproximadamente el 60% del costo de la cesta básica familiar. El Banco Central reconoce que la desaceleración de la inflación en lo que va de año se debe en gran medida a la caída del consumo de alimentos básicos, ropa, calzado y servicios. Según el Consejo Venezolano de Alimentación, el consumo de quesos, sardinas, harina, atún, aceite vegetal, pollo y pasta cayó más de 5% entre enero y febrero de este año. Además, la parálisis de la economía ha hecho que aumente el desempleo y la expansión de la economía informal. Los recortes en la producción de aceite del estado Anzoátegui, por ejemplo, dejaron a 10.000 trabajadores sin empleo. La industria de la construcción está funcionando por debajo del 15% de su capacidad, y solo en 2 ciudades de este estado petrolero hay más de 2.000 apartamentos sin compradores potenciales. Pero lo más afectado es el sector manufacturero. Según el Consejo Nacional de la Industria en lo que va de año ha perdido 60.000 puestos de trabajo, un 21%, entre 1996, cuando se inició el paquete de austeridad de Caldera, y el día de hoy, el empleo en el sector manufacturero ha perdido 450.511 puestos de trabajo, dejando solo 223.053 trabajadores en total. Este es el resultado directo de la drástica reducción del gasto público, la tan cacareada reducción del Estado, que se ha agravado desde el año pasado debido a la caída de los precios del petróleo. En realidad, el gasto público ha estado disminuyendo desde que se implementaron los programas de austeridad neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Según la Oficina de Asesoramiento Económico y Financiero del Congreso venezolano, el nivel de gasto real per cápita del gobierno central está actualmente por debajo del nivel que tenía a principios de la década de 1970, con el agravante de que ha caído un 24% desde 1990. Juan Mejías, presidente del Congreso Venezolano de la Industria, informó que, en lo que va de 1999, la planta industrial no se ha reactivado como consecuencia del descenso de la demanda interna. Un estudio de Conindustria indica que unas 50 pequeñas y medianas empresas se han declarado en quiebra en el primer trimestre de 1999. Fabricación de piezas de maquinaria, productos químicos, acero, las fábricas de papel y los proveedores de la industria petrolera se enfrentan a graves condiciones de recesión. Según la encuestadora Data Analysis, los ingresos familiares disminuyeron un 2% en el primer trimestre de 1999. Hace 2 años, los presupuestos familiares destinaban el 36% a la compra de alimentos. Hoy, destinan el 42% a la compra de productos en oferta y o de escaso valor nutritivo. En total, el desempleo creció un 4% en el primer trimestre de 1999, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, Senda, y Data Analysis. Mientras que la Oficina Central de Estadísticas e Información sostiene que el desempleo era del 11% a finales de 1998 y que solo ha subido al 12% en lo que va de año. El Senda insiste que ha subido al 15% en abril y que, de seguir la tendencia, llegará al 17% en el primer semestre de este año.
según Oscar Mesa, director del Senda. Data Analysis informa que hasta marzo de 1999, la tasa de desocupación total era del 14.1%. De una población económicamente activa, estimada en 9.5 millones de trabajadores, ese 14.1% representa 1.339.500 desempleados en marzo. El 85.9% restante representa unos 8.816.500 empleados. Se estima que el 52.5%, unos 4.282.262 de ellos, sin embargo, estaban desempleados en el sector informal y que solo el 47.5% de la población económicamente activa, 3.876.238, disfruta de los beneficios que corresponden a un trabajador con un salario fijo en la economía formal. El CENIAT, organismo estatal encargado de los asuntos fiscales, reformó sus previsiones basándose en un análisis del Banco Central de Venezuela, que predijo una caída del 7.9% del Producto Nacional Bruto este año. Originalmente, el gobierno había estimado un crecimiento cero simple para este año. Posteriormente, modificó sus expectativas a una caída del 1.5%, pero, tras un análisis de los resultados económicos en el primer trimestre de 1999, los técnicos del Banco Central estiman que la reducción de la actividad petrolera, unos 650.000 barriles diarios menos, tendrá un impacto mayor en el resto de la economía, de lo que se había calculado en un principio. La previsión anterior contemplaba un crecimiento del PNB petrolero del 2.9% y un descenso del 3.2% en el resto de la economía. La nueva estimación prevé un descenso del 12.1% en el PNB petrolero y un descenso del 6.4% en el resto de la economía. Como resultado, se estima también que las importaciones serán 1.400 millones de dólares menos que los 13.900 millones de dólares previstos anteriormente. Tanto la ministra de Finanzas, Maritza Izaguirre, como el ministro de Planificación, Jorge Giordani, niegan que estas últimas estimaciones sean correctas. Sin embargo, el director del CENIAT, el general Humberto Prieto, que es más realista, dada la necesidad de su organismo de predecir los ingresos, recalculó los ingresos que se puedan esperar este año, incluidos los nuevos impuestos, basándose en la evaluación técnica del Banco Central de Venezuela.